Acapulco, Costa Chica y Grande, nuevos mares vamos a navegar, y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar, y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar. Alabado sea Jesucristo en sus apóstoles. Esta segunda reflexión en torno al apóstol San Judas Tadeo, queremos aprovecharla para aclarar una confusión que se ha ido presentando en muchas referencias, sobre todo en internet, porque se da una superposición de leyendas, una confusión en los nombres, de manera que es necesario una aclaración. En la primera entrega que hicimos, les explicábamos que San Judas Tadeo era un hombre muy común en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en esa época histórica. Y el primero que explicamos fue el San Judas Tadeo, que es del número de los 12 apóstoles, aquellos que fueron llamados por el Señor, enviados a evangelizar, y a cuya cabeza puso el Señor al apóstol Pedro. Aquel Judas Tadeo, para representarlo plásticamente, lo ponemos de manto rojo, porque el manto rojo nos indica que él murió mártir. Murió en una región que hoy queda dentro de Irán. Hoy una iglesia recuerda el lugar en donde murió San Judas Tadeo, del número de los 12. Primero lo garrotearon, después le cortaron la cabeza con un sable turco llamado Shamshir, y por eso su color litúrgico es el rojo. La iglesia, el día 28 de octubre, en la memoria litúrgica de San Judas Tadeo, el sacerdote se viste de rojo, porque estamos celebrando el martirio de San Judas Tadeo, que fue originario de Caná de Galilea. Allá nació, de allá fue su origen histórico. Pero existe otro San Judas Tadeo que es muy distinto a San Judas Tadeo del número de los 12. Este San Judas Tadeo es el que más se ha popularizado, lo tenemos aquí representado en esta imagen, y su manto es color verde, indicando que él no murió mártir. Este San Judas Tadeo murió, podríamos decirlo, de viejito, de sus enfermedades normales, después de haber dedicado su vida a la evangelización en un reino que existía en aquel entonces que se llamaba Edesa. Ese lugar, Edesa, está ubicado en lo que hoy es Turquía, en el extremo, en la colindancia con Armenia. Para que nos demos una idea más o menos, en la actualidad, el pueblo se llama Sanliurfa, lugar donde murió este San Judas Tadeo, y está ubicado muy cerca de donde fue el epicentro de ese terremoto que hace unos meses destruyó una región muy grande en Turquía. En esa área, allí murió San Judas Tadeo, que para evitar de aquí en adelante las confusiones, este San Judas Tadeo es llamado en el oriente San Tadeo de Edesa, en referencia al reino que él fue a evangelizar y convirtió a todos. De manera que este San Judas Tadeo no conocemos realmente cuál fue su origen, a diferencia del otro
que sabemos que nació en Caná de Galilea. Pero lo que sí es cierto es que formó parte del número de los 70 discípulos, aquellos que también fueron llamados por el Señor y que fueron enviados de dos en dos a evangelizar. San Tadeo de Edesa es llamado también Adeo, o según las lenguas que se hablan en el Medio Oriente, Leveo, o también es llamado Adai. Estos tres nombres son aplicados a San Tadeo de Edesa, que es la imagen que más se ha popularizado entre nosotros. Este Tadeo de Edesa tiene como característica, y esto es algo que debemos entender y no confundir, sobre su pecho lleva la imagen de Cristo. Atención, porque no es en ningún modo una moneda. Es una imagen de Cristo pintada sobre un lienzo, porque esto corresponde a la tradición que se conserva y que ha sido ampliamente estudiada. Yo les recomiendo este libro, que es un estudio académico serio, profundo, que analiza la tradición en torno a San Tadeo de Edesa, que fue publicado por la Academia, el Instituto Patrístico de México, relacionado con la Universidad Pontificia de México. Aquí nos analiza todos los datos en torno a las fuentes para que conozcamos bien esta historia de San Tadeo de Edesa. La imagen de Cristo está viendo de frente. ¿Por qué es una imagen en un lienzo? Bueno, la historia nos dice que en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el reino de Edesa, el rey se llamaba Abgar V. Era apodado por la gente como el negro, porque tenía una enfermedad en la piel que se llama lepra. Abgar V supo por noticias que en Jerusalén había un médico llamado Jesús que curaba toda clase de enfermedades. De manera que envió a un delegado suyo para que en su nombre lo invitara a Jesús a venir a Jerusalén para que le curara de su mal que le aquejaba. Lógicamente, el enviado sabía que Jesús no iba a aceptar la invitación, pero dijo, bueno, yo soy pintor, por lo menos voy a pintar el rostro del médico Jesús para que mi rey lo conozca. Cuando llegó ante Jesús, se nos dice, no lo pudo pintar, porque de su rostro salía una luz muy brillante. De aquí viene la confusión, porque el rostro está rodeado de su áurea, su luz de santidad. Y para quienes saben de pintura, si esto no les permite dilucidar los rasgos de un rostro, no lo pueden pintar. Este hombre, en su desesperación de no poder pintar el rostro de Jesús, nuestro Señor Jesucristo vio su desesperación, le pidió su lienzo y se secó su rostro, quedando impresa la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Este lienzo es conocido con el nombre de mandilion en la lengua griega. Este pequeño lienzo que yo tengo en mis manos se compran en la ciudad santa de Jerusalén. Se pide mandilion y te dan estos lienzos muy, muy hermosos. Abajo dice Jerusalén. El rostro, a diferencia de el otro rostro mucho más famoso, que es el de la Verónica, este rostro no tiene los signos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como son la corona de espinas, no está manchado de sangre. ¿Por qué? Porque este rostro fue tomado en otro momento
de la vida histórica de nuestro Señor Jesucristo. Está mostrando su soberanía, su poder, su majestad. Es un rostro lleno de luz. De manera que esto es lo que lleva a San Judas Tadeo en su pecho. Algún fabricante erróneamente, al resaltar el áurea, pues la transformó en una moneda, pero no es una moneda en ningún momento. Esto se llama el Sacro Mandilium. Este rostro divino enviaron a Tadeo a Edesa para que se lo mostrara al rey Abgar. Y en ese preciso momento en que el rey Abgar miró el rostro de Jesús, quedó curado de la lepra. De manera que debemos entender esto para que podamos ver que el rostro no está de costado, no está de perfil, sino está de frente. Y no es San Judas Tadeo el que hace los milagros, sino el divino rostro de nuestro Señor Jesucristo. Después de este milagro ejercido en favor del rey Abgar V, pues San Judas Tadeo se dedicó a predicar a todo ese reino. Todos recibieron el bautismo, todos comenzaron a recibir en su corazón el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera Judas Tadeo de Edesa fue amado, realizó la conversión de todas esas gentes, fundó la iglesia de Edesa y allá murió en ese lugar que hoy es llamado San Liufa. Desgraciadamente en ese lugar hoy no existe ninguna señal de la vida cristiana de aquellos tiempos, porque hoy son territorios que están dominados por los árabes, de manera que no hay ninguna referencia. ¿Cuándo murió Tadeo de Edesa? Lo sabemos porque está registrado en los libros antiguos y se nos dice que él murió el día de Elor. Esto equivale al mes de mayo, y por eso San Tadeo de Edesa, su fiesta propia tendría que ser el 14 de mayo. En algunas ocasiones en la iglesia de Tambuco, para ir enseñando todo esto en Acapulco, comenzamos a celebrar una novena también que terminaba el 25 de mayo. Las personas, en la medida en que van entendiendo con claridad la distinción entre este santo y el apóstol, van entendiendo con claridad. De hecho, yo con satisfacción he podido ver, porque yo les he pedido a las personas que a las imágenes le quiten la moneda, lo raspan, y que le pinten el rostro de Cristo ya mirando de frente, que es el Sagrado Mandilio. Y con mucha satisfacción pude ver que algunas personas lo han hecho entendiendo qué es lo que está referenciado en esta imagen. La imagen de San Judas Tadeo, entonces, Tadeo de Edesa, lleva en sus manos un bastón. Cuidado, no es un garrote, sino es el bastón que todo peregrino acostumbrado a caminar grandes distancias, todo predicador, lleva, tanto para sostenerse por el cansancio de caminar, como para defenderse también de los animales que se pueden encontrar en los caminos. Esa es la función del bastón que lleva en sus manos como peregrino. No nos dejemos engañar, porque de repente hay personas que revuelven muchas cosas y dicen: es que si lleva el bastón en la mano derecha es tal cosa. Si es... No, eso no tiene absolutamente nada que ver. San Tadeo de Edesa es un santo que predicó el evangelio, que dio a conocer a Jesucristo, que por su medio muchos alcanzaron la salud, y eso es lo más importante. Cuando lo celebramos a los dos el día 28 de octubre, eso no afecta en nada.
porque lo importante es que tengamos claramente la distinción entre uno y otro. Uno es el que tiene su banda roja, indicando que derramó su sangre por Cristo. Es un mártir y corresponde al número de los 12 apóstoles. Y el segundo, Tadeo de Edesa, que es la figura más popular que conocemos, que tiene su manto color verde, indicando pues que no murió mártir, él murió al final de sus días de una manera plácida, pacífica, amado por todo su pueblo de Edesa. A nosotros nos ha llegado toda esta tradición, pero muy revuelta. No sabemos a veces cuál corresponde a uno, cuál corresponde al otro, pero con esta explicación esperamos que ahora tengamos una fe informada. Tadeo de Edesa, al ser enviado a curar a Abgar V, también fue acompañado de una carta. Este dato es muy interesante y es recogido por el gran historiador de la iglesia. Esta es la primera historia de la iglesia que se escribió en los primeros siglos por un obispo llamado Eusebio de Cesarea. Y él nos da testimonio de que Cristo envió una carta al rey Abgar V indicándole que no podía ir por ser un lugar muy lejano, pero dándole a conocer la verdad. Antes de esto, Abgar le envió una carta a Cristo explicándole que su deseo de encontrar la salvación. Voy a leer la carta porque es muy pequeña, no es larga. Le dice Cristo al rey Abgar: ve y di a tu Señor quien te envió a mí. Bendito eres tú, que aunque no me has visto, crees en mí, porque está escrito de mí: los que me vean no creerán en mí, y los que no me vean van a creer en mí. Pero en cuanto a lo que me pides que vaya a ti, ya he terminado aquello a lo que fui enviado, y voy a mi Padre que me envió, y cuando haya ido a él, te enviaré a ti a uno de mis discípulos, que curará la enfermedad que tienes y restaurará tu salud. Y todos los que están contigo se convertirán a la vida eterna. Tu ciudad será bendita y ningún enemigo volverá jamás a ser su dueño. Esta es una carta muy hermosa en el que nuestro Señor Jesucristo le está enviando un mensaje lleno de esperanza, lleno de fe. Y ahora sabemos que en cuanto Tadeo de Edesa llega ante el rey, le muestra el mandilion y el rey Abgar encuentra la salud. No solo él, sino todos quienes de ahí en adelante fueron creyendo en Jesucristo. Este mandilion, este lienzo de lino, se conserva todavía hasta hoy. Está en poder del Vaticano y es mostrado en muy pocas ocasiones, sobre todo cuando es año santo. Ustedes deben saber que cada 25 años la iglesia celebra un jubileo universal. Para el próximo 2025 será un año santo. Y entonces es cuando muestran esta reliquia del Sacro Mandilion, que en poder del Vaticano está cubierta de plata. De manera que es una de las reliquias insignes que posee el Santo Padre en el Vaticano. Es importante que entendamos que la fe en los santos nos invita a imitarlos. No es solamente a vivir del folclore, no es solamente comer, beber, bailar, no. Esos son expresiones hasta cierto punto buenas porque facilitan la convivencia entre las personas, pero estamos obligados a imitarlos. San Tadeo de Edesa era un evangelizador, predicaba a Jesucristo, y todo aquel que se diga devoto de San Judas de Edesa tiene que ser también evangelizador, tiene que llevar a Cristo a todo hombre y mujer de buena voluntad.
Los invitamos pues a que vivan de acuerdo a esta fe proclamada por San Judas Tadeo, que fundamentalmente en su predicación atacó a quienes creen en hechicerías, en brujerías, en todo ese tipo de maleficios. No va de acuerdo con San Judas Tadeo. San Judas Tadeo fue enviado por Jesucristo, fue del número de los 70 discípulos, y por eso ahora nos preparamos para celebrarlo correctamente de acuerdo a lo que hemos aprendido. Tanto a San Judas Tadeo del número de los 12 apóstoles, como también a Tadeo de Edesa. Alabado sea Jesucristo. Somos discípulos misioneros en una diócesis renovada. Seremos enviados mensajeros de una comunidad convocada. Por mares y valles de esperanza camina la iglesia de Acapulco. Costa Chica y Costa Grande avanza y pregona gozosa su anuncio.